Los 7 samuráis más respetados y temidos de Japón. Hola guerreros, soy Mark Action y hoy os contaré que en la historia de Japón existieron guerreros que trascendieron la leyenda. Hombres que con su espada forjaron imperios, desafiaron el destino y marcaron a fuego su nombre en la eternidad. Algunos fueron temidos, otros fueron respetados y algunos ambas cosas. Hoy te contaré la historia de los samuráis más legendarios de Japón. Cada uno con su propio código, cada uno con su propia batalla, pero todos con una historia que merece ser contada. A lo largo de la historia de Japón, varios samuráis destacaron por su destreza en el combate, liderazgo y honor, ganándose así el respeto y temor de amigos y enemigos. En el número 7 tenemos a los 47 Ronin, la leyenda de la lealtad. Y es que según la leyenda cuenta que un grupo de 47 samuráis quedó sin honor tras la injusta muerte de su maestro. En lugar de aceptar su destino, juraron venganza, y tras lograr su cometido, se quitaron la vida en un acto de lealtad absoluta. Su historia es la más famosa del código del Bushido, demostrando que el honor está por encima de la vida misma. Los 47 samuráis vengaron la muerte de su señor, cumpliendo su deber sin importarles su destino. Tras lograr su objetivo, se entregaron al shogun, quien les permitió morir con honor mediante el seppuku. Su sacrificio les convirtió en el símbolo máximo de Bushido, demostrando que el honor y la lealtad están por encima de todo. En el número 6 tenemos a Saigō Takamori, el último samurái. Cuando el Japón feudal llegó a su fin, Saigō Takamori se negó a rendirse. Luchó contra el gobierno Meiji en la rebelión de Satsuma, en un intento de preservar el honor samurái. A pesar de estar en desventaja, luchó hasta el final. Cuando todo estuvo perdido, prefirió morir por su propia mano que ser capturado. Su historia inspiró películas como El último samurái y sigue siendo símbolo de honor. En el número 5 tenemos a Toyotomi Hideyoshi, de campesino a señor de Japón. Toyotomi Hideyoshi nació en la pobreza, pero su inteligencia le llevó a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de Japón. Sirviendo a Oda Nobunaga, ascendió en el ejército hasta heredar su legado tras su muerte. Unificó Japón a través de alianzas y conquistas y construyó el famoso castillo de Osaka. Sin embargo, su ambición le llevó a intentar invadir Corea, un error que debilitó su gobierno. Murió en 1598, dejando un imperio unificado, pero muy frágil. Nació sin títulos ni riquezas, pero con astucia y determinación conquistó Japón. Toyotomi Hideyoshi pasó de ser un humilde campesino a uno de los unificadores del país, cambiando la historia para siempre. Su legado es prueba de que el destino no está escrito, se forja con voluntad y espada. En el número 4 tenemos a Takeda Shingen, el tigre de Kai. El arte de la guerra tenía un nombre, Takeda Shingen. Apodado el tigre de Kai, su estrategia y liderazgo le convirtieron en uno de los daimyo más poderosos del periodo Sengoku. Su duelo legendario con Uesugi Kenshin quedó grabado en la historia, un verdadero maestro del campo de batalla. Takeda Shingen fue un estratega formidable. Sus ejércitos eran temidos por todos en el periodo Sengoku. Su mayor rival fue Uesugi Kenshin, con quien tuvo batallas épicas. En la batalla de Kawanakajima protagonizaron un duelo legendario. Kenshin, montado en su caballo, atacó a Shingen con su espada, mientras este se defendía solo con un abanico de guerra.
A pesar de su poder, nunca llegó a conquistar todo Japón. Murió en circunstancias misteriosas, pero su legado de estrategia y liderazgo sigue vivo hasta el día de hoy. En el número 3 tenemos a Honda Tadakatsu, el inmortal de la guerra. Honda Tadakatsu es conocido como el samurái que jamás fue herido en batalla. Sirvió fielmente a Tokugawa Ieyasu en más de 100 batallas y nunca sufrió una sola herida. Era famoso por su lanza Tombokiri, tan afilada que se decía que podía partir una libélula en dos al posarse sobre su filo. En la batalla de Sekigahara, su valentía hizo temblar a sus enemigos. Incluso Oda Nobunaga, el líder temido, le descubrió como uno de los mejores samuráis que jamás haya existido. Su lealtad, valentía y habilidades le convirtieron en un guerrero de leyenda. Este general luchó en más de 100 batallas sin una sola cicatriz. ¿Era un guerrero divino o simplemente el samurái más formidable del Japón feudal? Pónmelo en los comentarios. En el número 2 de este top de leyendas de Japón tenemos a Miyamoto Musashi, el guerrero invencible. Más de 60 duelos y ni una sola derrota. Un guerrero cuya leyenda nunca morirá. Miyamoto Musashi es quizá el espadachín más famoso de la historia de Japón. Nació en 1584 y desde joven mostró una habilidad excepcional con la espada. Se dice que ganó su primer duelo con solo 13 años, matando a su oponente con un simple bastón de madera. Musashi nunca tuvo un maestro fijo, en cambio perfeccionó su técnica a través de duelos. En total, participó en más de 60 combates sin ser derrotado jamás. Uno de los duelos más legendarios fue contra Sasaki Kojiro, un samurái de gran prestigio. La batalla fue épica. Musashi llegó tarde intencionalmente, provocando a Kojiro, y lo mató con una espada de madera improvisada. Pero su legado no solo fue en la espada. Musashi escribió el Libro de los 5 Anillos, un tratado sobre estrategia y filosofía que aún hoy se estudia en el mundo del combate y los negocios. Su historia es la de un hombre que dominó el arte de la guerra y la convirtió en una filosofía de vida. Y en el número 1 tenemos a Minamoto no Yoshitsune, el estratega imbatible. Minamoto no Yoshitsune nació en 1159, en un Japón dividido por la guerra entre clanes. Su infancia fue trágica. Su familia fue masacrada en la lucha entre los clanes Minamoto y Taira. Sin embargo, fue criado en un monasterio donde en lugar de convertirse en monje, aprendió el arte de la guerra en secreto. Cuando finalmente se reunió con su hermano Minamoto no Yoritomo, demostró ser un genio militar. En la batalla de Dan no Ura, su astucia llevó a la caída del poderoso clan Taira, pero su gloria no duró mucho. Los celos de su hermano hicieron que Yoshitsune fuera traicionado y perseguido. Acorralado en un templo, eligió la muerte antes de ser capturado. Así terminó la vida de un guerrero que nunca perdió una batalla, pero que no pudo ganar contra la política de su propia familia. Una historia de gloria y tragedia que aún inspira a los guerreros modernos. Estos samuráis vivieron y murieron por el honor. Sus nombres siguen vivos siglos después, sus hazañas se recuerdan en cada katana desenvainada, en cada historia de guerreros sin miedo. En un mundo donde la lealtad y el honor parecen desvanecerse, tal vez podamos aprender algo de estos guerreros del pasado. ¿Cuál de estos samuráis te inspiró más? Si esta historia te ha gustado, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y comparte este vídeo con aquellos que valoren la fuerza del espíritu samurái. Nos vemos en la próxima batalla. ¡Hasta pronto!